leerlo y compartirlo porque abre nuestra mente y nuestro corazón. A ver, vamos, todos juntos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. Amén, Señor. No vamos a endurecer nuestro corazón hoy. Vamos a abrir más bien nuestro corazón a la palabra de Dios. Usted sabe que estamos viviendo en una sociedad muy distinta a lo que podemos decir incluso los últimos 10 años. Vivimos en una sociedad donde hablar acerca de nuestra fe cristiana es un desafío y una tarea que muchas veces se hace muy difícil. No me refiero si hablamos o no, me refiero a cómo comunicamos acerca de nuestra fe, acerca de lo que creemos, acerca de nuestra experiencia espiritual. Hoy en día, por cierto, cuando nos preguntamos cómo podemos hablar en el mundo de hoy, porque es un mundo complejo. Ayer estábamos hablando y nos decía Benjamín en una charla que teníamos que hoy ha llegado la sociedad a un punto, creo que si te entendí bien, vos dijiste, donde todo el mundo pone en duda todo. Es decir, si tú me dices algo, lo primero que hoy en día recibimos es una duda, diciendo, bueno, ¿estás seguro eso? La gente demanda, por cierto, además de tenemos más conocimiento, cierto, vivimos en un mundo mucho más avanzado, pero lo cierto es que se hace muy difícil hablar acerca de nuestra fe en el tiempo de hoy. A mí particularmente también se me hace muy difícil hablar acerca de la fe con aquellas personas que no tienen ningún tipo de relación con preguntas existenciales y por supuesto con la pregunta de Dios. ¿Por qué nos cuesta hablar tanto hoy en día de nuestra fe? ¿Se ha preguntado esto? Yo voy a tratar de responder un poco estas preguntas y vamos a ir al tema realmente que quiero llegar hoy. En primer lugar, se debe a que las personas cuando buscamos a Dios, cuando tenemos necesidad de Dios, las buscamos cuando estamos en necesidad, siempre. Por lo general, el 99,9% es así. Buscamos a Dios porque estamos en un problema o tenemos alguna necesidad. Pero si las personas no están en un problema, una necesidad concreta, es muy difícil que busquen a Dios. ¿Cómo hablar con estas personas? Bueno, el problema existe es que en la sociedad de hoy vivimos en una sociedad que hay un bienestar económico muy alto. La gente tiene un buen pasar, trabaja, cobra su sueldo, vive y económicamente vive sin ningún tipo de preocupación generalmente. Otra de las cosas es que la vida social actualmente no da lugar para Dios. La gente no se hace esta pregunta más. La gente incluso duda si Dios existe o no. Otra de las cosas es que, por ejemplo, la medicina nos ha provisto de medicamentos hoy en día. Hoy la medicina puede curar casi todas las enfermedades. De tal manera en que nosotros tenemos, los seres humanos, depositamos nuestra confianza en esta cuestión que es la medicina. Por lo tanto que decimos, bueno, si la medicina me cura, si yo tengo el dinero para vivir, si en este momento estoy bien y todo está funcionando bien, no tengo necesidad de Dios. ¿Para qué quiero a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Entonces, si usted le va a hablar a una persona que se encuentra en esta condición normal de una vida, disfrutando en la juventud y todo eso, muy difícil escuche. Entonces, nosotros hoy en día se nos hace muy difícil hablarle a Dios a estas personas. Pero yo me pregunté, ¿cómo podemos hablar a Dios a las personas que aún cuando todo le está yendo bien en la vida, cuando tienen todo lo que necesitan, cuando en realidad no les falta nada, cómo podemos hablarle acerca de Dios? Y este es mi desafío hoy, y esto es lo que yo quiero hoy transmitirles a ustedes. Yo he titulado esta prédica, Invítalos a conocer el Espíritu Santo. Este es el título, este es el desafío y este es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Hay un texto en la Biblia, en Juan capítulo 16, versos 7 al 15, Jesús responde acerca de esto y nos da aquí un montón de detalles importantes que nosotros vamos a recoger hoy a través de la palabra de Dios. Dice así:
Pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sigue Jesús en el tema y dice, aún tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Escuche bien, esto es muy importante. Estos son detalles súper importantes. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús nos explicaba a sus discípulos acerca de cómo era la comunicación. La comunicación con Dios para el hombre en ese momento. Luego van a ver en la escena, en los evangelios, vemos ahí en un momento cuando Jesús le dice a sus discípulos, bueno, ahora reciban el Espíritu Santo, sopla en medio de ellos. Simbólicamente hace un soplido como enviando el Espíritu es. Cuando traducimos la palabra espíritu es como el aire. Dice que Él sopló y los discípulos recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Aquí lo tienen. Esto es algo que yo les dejo. Esto es algo que ustedes hoy como hijos de Dios tienen que saber que poseen, que está allí, que está presente. El Espíritu Santo de Dios no es una cosa que vuela concretamente en el aire, sino es algo que nos ha sido dada. Quiero decir algo aquí, no quiero con esto crear ninguna polémica teológica ni ninguna doctrina nueva, pero es importante que ustedes sepan que el Espíritu Santo ha sido dado para todas las personas. Es decir, me refiero en esto porque lo que estaba diciendo Jesús aquí es muy importante. Él dice que la única forma que una persona pueda entender su condición de pecado, solo el Espíritu Santo puede dar este entendimiento, nadie más. Es decir, la comunicación por medio del Espíritu Santo, podemos decir que es la persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la persona de la Trinidad más cercana hacia nosotros. No es que Dios no está cercano. Cuando entendemos la Trinidad, que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno, sabemos que Dios está presente en nosotros. Pero el Espíritu Santo tiene una función central en la vida del creyente y en la vida de todas las personas de la humanidad. Jesús decía, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga, acuérdense lo que pasó en Pentecostés, dice que descendió el Espíritu Santo. ¿Vieron lo que ocurrió en Pentecostés? Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se pararon ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas, eran idiomas, y la gente comenzaba a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué le ocurrió a la gente? Dice que fueron conmovidos. Y no solo conmovidos, sino que reconocieron su condición frente a Dios. Fueron compungidos. Esta palabra compungido es como cuando uno dice, sí, me doy cuenta lo que soy y que necesito a Dios. Esto ocurrió cuando el Espíritu Santo vino ahí. El Espíritu Santo es el canal primario de comunicación del ser humano que fue dado. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dijo, yo dejo mi Espíritu Santo. Yo me voy, pero Él va a hablar de mí, va a hablar lo que yo hablo, va a hablar lo que el Padre dice, porque el Padre y yo somos uno y nosotros somos uno en eso. Es evidente que si nosotros no tenemos una conexión con el Espíritu Santo, y escuche bien esto, no estamos en el canal de la comunicación, no experimentamos que Dios nos habla. Mucha gente, y esto es algo que se explica, que hay muchos cristianos que si bien se identifican, no han desarrollado una experiencia con el Espíritu Santo. Decíamos, conocen a un Jesús, conocen la historia de Jesús, saben que Jesús murió en la cruz, murió por sus pecados, y decimos, sí, Él murió por mis pecados, pero no tienen
una relación con el Espíritu Santo de Dios. Tienen un conocimiento, sí, podemos conocer la Biblia de punta a punta, pero no quiere decir que conocer la historia es conocer al Jesús de la historia, es conocer la experiencia con Jesús. Esto explica también que muchos cristianos viven una fe de otros, no tienen una experiencia con Dios, dicen Dios nunca me habla, Dios le va a hablar a fulano, mergano. Vieron que hay muchas personas que dicen Dios me habló y la gente está curiosa, ¿qué te dijo? Porque en realidad a mí nunca me habló. En realidad yo nunca tuve una experiencia con Él. La tenés tú porque a lo mejor eres alguien más especial. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo fue dado para hablar con nosotros. Esta es una de las primeras razones por las que no podemos hablar de Dios a la gente, porque no tenemos una experiencia con el Espíritu Santo. Tenemos un conocimiento. Tenemos un concepto que nos fue enseñado. Le decimos a la gente, sí, vení a la iglesia, mira, si vos venís a la iglesia, Dios te va a ayudar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, vas a tener menos problemas, te va a sanar, te va a ayudar en tus problemas. Esto no es el Evangelio. Que yo sepa, no. ¿Es una consecuencia del Evangelio? Sí, claro que Dios puede ayudarte, sanar, Dios puede hacer todo. Pero no, eso es un Evangelio de condición. Esa es una experiencia de otro, no la suya, no la que usted ha vivido con Jesús en forma individual. No es aquella que diga yo, mire, esta semana me pasó algo increíble y se lo quiero contar. Yo, como ustedes conocen, soy una persona que camino mucho, camino 2 veces al día y ando más o menos 45 minutos cada vez. 1 hora y media de mi día yo la dedico a caminar. Salgo con mi perro, allí como gurí que está ahí, salimos a la calle a caminar y yo siempre utilizo este tiempo para orar, utilizo este tiempo para comunicarme con Dios. Necesito orar, tengo muchos temas como pastor que llevarle a Dios en oración y lo uso en ese tiempo. Y cuando yo estaba en la caminata de esta semana, venía escuchando la prédica que había escrito porque la tengo que escuchar. De cualquier manera, preparamos la prédica, pedimos la guía del Espíritu Santo y yo la quiero escuchar porque quiero alimentarme también de lo que Dios me da. Y saben que cuando yo escuchaba esto, yo sentí que caminaba, ¿no? Caminaba yo y en un momento dado sentí que alguien caminaba a mi lado. Así, un ruido de pasos. Usted va a pensar que estoy loco. No, no estoy loco, se lo digo. Y en ese momento vino a mí y dije, es cierto, el Espíritu Santo va caminando con nosotros todos los días. No lo vemos, claro que no. Ese espíritu, la Biblia dice que el espíritu no es carne. Si fuera carne, lo veríamos tal vez, pero como ese espíritu. Pero tu espíritu lo percibe. Me imaginé y dije en ese momento, no quiero perder nunca más esta conciencia, no es experiencia, es conciencia, de saber que donde yo voy, el Espíritu Santo va a mi lado, está presente. ¿Se acuerdan ese texto que dice el apóstol Pablo? No apaguéis al Espíritu. ¿Qué se refería con eso? ¿Podemos apagar al Espíritu? Claro que sí. Podemos ignorar la presencia de Dios, que es a través de su Espíritu. ¿Cómo comunicamos el mensaje entonces? ¿Cómo comunicamos el Evangelio? ¿Cómo comunicamos esta experiencia? Creo que una de las cosas más graves que nosotros hemos hecho al comunicarle a las personas acerca de Dios en el pasado y probablemente muchas veces también en el presente hoy, es que le hablamos a las personas y le decimos, tú eres un pecador. Nosotros hablamos desde una línea muy alta los cristianos, porque pensamos, creemos que estamos mejor que otros. Hemos predicado durante tantos años diciéndole a la gente, te vas a ir al infierno. No quiero decir que estas cosas no son verdad. Quiero decir cómo comunicamos una verdad. Si usted estuviera en este momento en la calle tirado, ¿no? O si usted se encuentra con alguien y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú hueles mal. Qué persona desagradable es que eres. ¿Usted qué haría? ¿Sabes qué? No eres tan bueno. Yo soy mejor que tú. ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría a esa persona? Ay, sí, tienes razón. Yo, sí. ¿Verdad? ¿No haría eso usted? ¿O usted diría,
momento, ¿qué sabes de mí? ¿Qué conoces? ¿Qué quieres de mí? Este es el evangelio que hemos predicado durante muchos siglos. Esto es lo que hemos querido hacer. Esto no sirve. La gente no entiende eso. La gente no va a entender cuando tú le digas eso, porque la gente se va a sentir tocada, ofendida. La gente no. ¿Y saben por qué no lo entiende? Porque usted y yo no somos los encargados de decirle a la persona qué es lo que es. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, nos va a guiar, y lo primero que dijo Jesús es lo siguiente: cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado. Por eso cuando predicaron en Pentecostés dice que la gente se sintió compungida. Y cuando escucharon el mensaje, ¡puf!, el Espíritu Santo les puso a ellos y dijo, ¡uf! Ese soy yo. Es la experiencia de mucha gente, me cuenta a mí a lo largo de los años que yo vengo predicando. Dice que mucha gente me ha contado, me ha dicho, pastor, usted todo lo que habló ahí estaba hablando de mí, usted conoce mi vida. Yo dije, no, yo no conozco nada. Yo no hablaba de ti. El Espíritu te estaba hablando a ti. El Espíritu Santo te estaba diciendo, ¿sabes qué? Esto que se está diciendo es tuyo, yo estoy hablando contigo. Esa es una experiencia exclusiva. Yo creo que si yo conociera la vida de la gente y lo dijera aquí adelante, creo que ni aún así podría llegar a una persona a sentirse tocada en cuanto a eso. Nosotros, la única forma que podemos entender nuestra condición es que alguien nos la haga ver. Eso es verdad, sí. Pero nuestra condición a nivel espiritual es una tarea que solamente el Espíritu Santo puede traer a nosotros y puede darnos ese entendimiento. De manera que cuando tenemos que comunicarle a la persona, cuando tenemos que hablarle de Cristo, cuando tenemos que hablarle del Evangelio, el Evangelio es una buena noticia. Imagínense, Evangelio se traduce buena noticia. La buena noticia es decirte que tú eres un pecador, que eres esto, que eres lo otro. ¿Eso es una buena noticia? No, eso es pésimo. Es la verdad, pero eso es pésimo en comunicación. Por eso cuando Jesús se encontró con la gente, ¿qué le dijo él a la gente? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan que le dijo a la mujer que había sido sorprendida en adulterio? ¿Qué le dijo? Oye, te debería dar vergüenza, mujer. Eso decía la gente. Jesús te mostró algo que rompía todo el interior de ella, que fue su amor. El Espíritu Santo de Dios está activo de forma permanente y está listo, preparado, completamente preparado para comunicar este mensaje. Saben, para que entendamos un poco mejor todo lo que hemos hecho en cuanto al Evangelio, de la manera que lo hemos comunicado en la historia, yo quiero hacerles un breve resumen de lo que hicimos en estos últimos 2000 años como cristianos. Si usted mira la historia la estamos viendo en Proforme, estamos viendo historia del cristianismo, que uno dice, wow, me voy a enterar todo lo que pasó, pero cuando uno ve la historia del cristianismo, se da cuenta lo que hemos hecho los seres humanos. A lo largo de la historia, quitando el espacio, por así decir, de Pentecostés, la única época en que se predicó un evangelio puro fue en el tiempo en que Cristo estuvo aquí en la tierra y en donde se experimentó la venida del Espíritu Santo. Ya más allá del tercer siglo, mire lo que le estoy hablando casi de 1800 años. En el tercer siglo comenzó la fe cristiana a ser algo nominal. Si se convertía el rey, se convertía todo el mundo. No era una experiencia individual, era una experiencia colectiva, política, de poder. Si vemos más adelante lo que viene desarrollando el ser humano, se comenzó a trabajar el miedo. ¿Se acuerdan ustedes la famosa historia de las indulgencias? La gente compraba el derecho a ir al cielo, el derecho a tener una parte con Dios. La iglesia vendía estos derechos. ¿Saben por qué pasaba esto? Es muy simple. La expectativa de vida en aquellos tiempos, no sé si saben ustedes, era de menos de 30 años. ¿Cuántos menores de 30 años hay aquí? Bueno, el resto estamos todos muertos ya. Las preguntas, escuchen, las preguntas, ¿qué va a ser de mí? La enfermedad, el sufrimiento, el dolor. Y de esa manera
la iglesia, el evangelio se propagó. Ni hablemos de la colonización a Latinoamérica. ¿Cómo fue la colonización? ¿Usted sabe cómo entró el evangelio? Por espada. El que no aceptaba la fe cristiana era liquidado. Ese es el evangelio que nosotros transmitimos. Y cuidado, piensa usted que estábamos haciendo, que yo no vivía en esa época, yo no era así. Hoy no somos mucho mejor. Muchas veces, y hoy vemos actualmente, que el evangelio se predica bajo condiciones. Le decimos a las personas cosas como que vení, hacete socio de este club porque Dios te va a ayudar. Si tenés problemas económicos te los va a salvar. Si estás enfermo te va a sanar. Que son verdades, cuidado. Yo no quiero decir que esto no es verdad. Pero esto es un evangelio de condiciones. Es un evangelio en el cual Dios te ama únicamente si tú vienes a Él de manera que vas a recibir algo. De otra manera no. ¿Cómo podemos decirle a una persona que no tiene ninguna de esa necesidad que Dios le ama? Se necesita una experiencia de orden personal con Dios. Una experiencia individual. Por eso cuando Jesús dijo yo mando el Espíritu Santo, se estaba refiriendo a algo concretamente que es una experiencia contigo de forma individual. Es cierto que cuando venimos a Dios muchas cosas se arreglan, sí. Es cierto que, y aquí viene la fe juega un rol muy importante. Es cierto que si tú tienes una necesidad, Dios te va a ayudar, claro que sí. Dios es Dios de imposibles, yo no tengo duda de eso. Pero eso no es la condición de mi fe. Porque ¿saben una cosa? Eso debilita la fe. Porque cuando no tengo necesidad de Dios. Cuando no tengo enfermedad, no tengo necesidad de Dios. Y cuando no veo que Dios actúe en lo que yo quiero, pierdo la fe en Dios. Ustedes saben que hay millones de personas en este momento que a causa de su fe pierden su vida. ¿Qué podríamos decirle nosotros a estas personas acerca del evangelio que predicamos? O mejor dicho, ¿qué podríamos preguntarle? ¿Qué es lo que sostiene vuestra fe, aunque no tengan nada? ¿Cómo podemos hablar a Dios o de Dios en este tiempo? Quizás les sorprenda lo que le voy a decir hoy, pero primero tenemos que saber que solo el Espíritu Santo puede convencer y comunicarnos nuestra condición de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Cuando hablamos con las personas, cuando nosotros queremos comunicar el amor de Dios con las personas, tenemos que aceptar a las personas como son, no juzgarlas por lo que son, no por lo que están haciendo, lo que han hecho, lo que harán. No podemos tener esa condición de justicia, no somos jueces. Jesús lo dijo muy claro, no juzguéis. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Estas son palabras de Cristo, no las estoy inventando yo. Las estoy tratando de interpretar. ¿Qué dijo Jesús? No juzguen. Nosotros parece que tuviéramos un cartel en la iglesia que dijera, no lo tenemos, pero lo tenemos en nuestro corazón muchas veces. Tenemos un cartel que dijera, aquí solamente tiene que entrar gente buena. Ese cartel tenemos en nuestra vida. No me junto contigo porque tú no eres como yo. ¿Sabían que somos así? Mírelo, analícese. Se va a sorprender usted mismo, o de nosotros, o de lo que es la iglesia. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de Cristo, tenemos que guiar a las personas a que tengan una experiencia con el Espíritu Santo. Yo me imaginaba, ¿cómo puedo hablar con alguien que no tiene ninguna necesidad? Bueno, yo pensé que en algún momento puedo tener la oportunidad de decirle, habla con el Espíritu de Dios, búscale. No tengo que decir más nada. Si surge la pregunta, ¿crees en Dios? ¿No crees en Dios? Esto es discusión pura. No voy a discutir con nadie si cree en Dios o si no cree en Dios. No voy a defender lo que es la fe de creer en Dios o en Dios, porque todo eso es pura palabrería. Jesús le dijo incluso a los religiosos de la época, ustedes se la pasan hablando. Pero puedo invitar a la persona a conocer y a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Una experiencia que es única. Es una experiencia individual, personal.
Saben, Dios nos ama tal cual nosotros somos, y esta es la verdad más poderosa de la Biblia. Dios nos ama porque Dios quiere transformarnos. Dios no es que nos ama porque va a esperar algo de nosotros. No, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no está sujeto a nuestros actos y a lo que hacemos. El amor de Dios es tan intenso y tan fuerte que no se puede ignorar. Ninguna persona que necesite el amor de Dios puede sentirse rechazada por Dios. Nosotros rechazamos a las personas, sí. Nosotros hacemos que las personas se sientan mal por lo que han hecho, por lo que son. Pero Dios le dice y le pregunta a la mujer, mujer, ¿quién te ha condenado? ¿Qué dijo ella? Ninguno. ¿Y qué le dijo él? Escuche eso. Ni yo te condeno. Quizás esas palabras para un religioso diría, wow, mira, Jesús tolera el pecado del adulterio, o sea que podemos adulterar a todos. Claro, si yo interpreto eso como yo quiero, digo, oye, mijo, si Jesús le dijo a ella, anda, ni yo te condeno, quiere decir que vivamos. ¿Jesús lo permitió? No, no se trata de eso. Jesús le dijo algo muy interesante. Yo no te condeno. Esta no es la condición. Ve y no peques más. Esta experiencia, ¿saben una cosa? Los seres humanos necesitamos, entre otras cosas, hay una que es muy importante, necesitamos aceptación. Necesitamos que la gente nos acepte. Por eso el Facebook es bárbaro. Vieron que uno saca una foto así y la gente dice, wow, qué guapo. Wow. Y uno se siente, ¿qué se siente uno? Se siente aceptado. Y nadie pone una foto de recién levantado con los pelos parados. Claro que no. Los seres humanos necesitamos aceptación. ¿Saben qué? Hay una de las cosas más maravillosas que yo entendí. Es que nosotros tenemos un evangelio que es un mensaje poderoso, un mensaje maravilloso. Nosotros podemos invitar a las personas para tener un encuentro con Dios. Debemos invitar a las personas a que tengan ese encuentro, no a través nuestro, no a través de nuestro pensamiento, de nuestra teología, de nuestro formato, sino decirle, acércate a Dios. Dios te está escuchando. Y ¿saben una cosa? El tiempo en el que Dios se manifieste por medio de su Espíritu Santo a esa persona es un tiempo que define Dios. Es un momento que solo Dios define. Usted puede encontrarse hoy con una persona súper exitosa, económicamente bien, con todo que usted diga no, pero usted cuando le diga a esa persona, ¿sabes qué? Dios te está buscando. La persona, aunque no le conteste nada, se va a llevar una pregunta en sí mismo. ¿Por qué me busca Dios a mí? Cuando le decimos a alguien, Dios te ama, ¿saben lo que la gente se pregunta? ¿Por qué? ¿Qué me vio Dios? Ese es el diálogo de Dios, ese es el diálogo de su Espíritu Santo. El amor de Dios rompe, quiebra toda interior del ser humano necesitado y aún el que no necesita. Yo creo que solamente de esta manera nosotros podemos hablar de Cristo hoy en día, mostrando un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios transformador. No mostrando un Dios que está esperando según la religión. Saben que a lo largo de toda la humanidad está basada, o mejor dicho, el ser humano tiene internamente algo que es muy común. Y es lo siguiente. El ser humano tiene una necesidad a nivel espiritual, siempre. Todos los seres humanos, que sean ateos o no, tengan que ver con Cristo, con Dios, con el budismo, con el hinduismo, con lo que sea. Todos los seres humanos tienen una necesidad de orden espiritual. Lo que pasa es que el ser humano suple esa necesidad de una forma muy simple. Lo que hace el hombre, se siente culpable, entonces va a Dios, al Dios que cree, al Dios que profesa, le da una ofrenda, le da algo para que Dios le perdone. Esta es la condición humana. Por eso se crean las religiones. Por eso hoy están las religiones. La gente hace siempre lo mismo, véalo usted por usted mismo. La gente lleva una ofrenda, la pone en el altar y se va. ¿Qué está pretendiendo el ser humano con esto? Misericordia, perdón, ayuda, beneficio. Todo eso estamos haciendo. De esa forma ejercitamos la religión. Eso no es religión. Cuando nosotros hablamos de acercarnos a Dios,
dice que Dios primero se acerca a nosotros. Cristo fue el mensaje de Dios al mundo. Por eso Dios mandó a Cristo. Por eso cuando Cristo viene al mundo dice, Dios te está buscando a ti. Por eso dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, sin cambiar esa condición, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, por amor. El Espíritu Santo, hermanos, es algo que está presente en nosotros. Está presente en tu vida y en la vida de aquellos que aún no le conocen. El Espíritu Santo está andando todo el tiempo, se mueve a lo largo de todo el espacio de la tierra. Eso hace el Espíritu de Dios. Él está pendiente, está mirando tu vida, está caminando contigo, está yendo donde tú vas. Quizás tú no lo ves, pero Él está allí. Llevemos este mensaje. Hablemos con la gente. Invitemos a conocer al Espíritu de Dios. Y si tú no le conoces, quizás tú eres un cristiano de muchos años y nunca has tenido una experiencia con el Espíritu de Dios. Quizás has tenido una experiencia de orden teológico, quizás has creído un mensaje, pero no has tenido una experiencia. Yo te quiero invitar hoy a que por primera vez tú tengas esa experiencia. La experiencia, ¿saben cuál es? Tener conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros. Perdamos el temor de hablar. Perdamos el temor de expresar lo que creemos, lo que somos, lo que vivimos. Hay un texto bíblico que a mí me gusta mucho. Está en Jeremías 33:3. Creo que lo tenemos allí. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe usted cuándo fue dado ese mensaje? Ese mensaje fue dado al pueblo de Dios en una de las situaciones más crueles de su vida. Más alejados de Dios no podían estar. No merecían en absoluto que Dios se acercara y le dijera, ¿sabes qué? Yo te quiero, pídeme y yo te doy. Todo lo contrario, podría haber dicho Dios, no, yo con esta gente no quiero saber nada. Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cristo dijo lo mismo en otras palabras. Mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero invitarte, iglesia, hoy a tener una experiencia con el Espíritu de Dios. Quiero invitarte en este día a que si no la has tenido, la tengas. Quizás tú vienes por primera vez y no has tenido una experiencia con Dios. Quizás te va muy bien hoy y te está yendo perfecto. Quizás diga, no tengo necesidad de Dios hoy. Pero yo te quiero decir algo. El Espíritu Santo de Dios está listo, preparado para hablar contigo. Él quiere tener una cita sobrenatural contigo. Se acerca a ti, Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a tu situación. No sé cuál es tu situación hoy. Hay una de las canciones que cantamos recién, me gustaba mucho, porque decíamos, yo sé que tú estás pensando en mí. Yo sé que tú sabes lo que me pasa. Yo sé tú, oh Dios, yo sé que tú estás en el entorno de esto. ¿Vieron cuando vamos a algún lugar y nos sentimos solos? Nunca más estamos solos. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Se acuerdan que dijo eso? Todos los días. ¿Y cómo creen que Jesús está todos los días con nosotros? ¿De qué manera? Por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros esperamos que Jesús se manifieste en algún momento, decir, lo veré, me mostrará cómo es. No, su Espíritu está allí, está rodeándonos a nosotros. Cuando tú vas al trabajo, a la escuela, al estudio,
el Espíritu Santo de Dios va contigo. Quizás puedas sentir esos pasos que van al lado tuyo. Quizás no lo veas, claro que no, pero está allí. Y yo sé que está aquí. Y yo te quiero invitar en este momento a que tú cierres tus ojos donde estás. Yo quiero que tú tengas ahora esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Habla con Él ahora, dile lo que deseas. Yo no tengo la menor duda de que va a revelarse a ti. No sé si lo hará ahora, si lo hará dentro de un rato, mañana tal vez. No lo sé. Yo no sé cómo el Espíritu de Dios obra, pero Él nos conoce. A veces necesitamos tiempo para entender. Yo estoy seguro que Él hoy va a hablar contigo. Padre nuestro, te damos gracias por tu Espíritu Santo que tú nos enviaste, nos diste, que está alrededor nuestro. Gracias porque tu Espíritu dice que clama, nos ayuda en la oración, nos fortalece, nos enseña, nos conduce, nos demuestra nuestra condición, nos hace saber cómo somos, quiénes somos. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en este día tú obres en nuestras vidas. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, para que tú te manifiestes en medio nuestro, para que tú traigas lo mismo que el Padre te ha revelado a nosotros. Jesús dijo, Él os hablará, porque escuchará de nosotros lo que hemos hablado. Alabado sea tu nombre, Señor, en este día. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas hoy convicción sobre cada uno de nosotros, convicción sobre nuestras actitudes, sobre nuestro interior, que tú abras nuestro interior y muestres nuestro pecado, nuestras necesidades. Espíritu Santo de Dios, revélate a nosotros hoy de manera que seamos compungidos, seamos restaurados. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros. Nuestro corazón está dispuesto a escucharte hoy. Y yo quiero dar un minuto de tiempo hoy para que el Espíritu hable contigo. Y que a través de esta adoración tú sientas que el Espíritu de Dios te está hablando. Abre el oído, escúchalo. No lo condiciones. Deja que te diga lo que tú necesitas escuchar, porque solo esto te traerá paz. Espíritu ven, Espíritu ven. Pongámonos de pie, hermanos. Espíritu ven, te necesitamos. Espíritu ven, Espíritu ven, te necesitamos, te necesitamos. Cántale, cántale. Espíritu ven, Espíritu ven, te necesitamos, te necesitamos.